Te doy mi corazón. Saga Bridgerton 3 por Julia Quinn. Capítulo 10. Aunque respondió afirmativamente a la invitación, o eso dice Lady Covington, Benedict Bridgerton no hizo acto de presencia en el baile anual de los Covington. Se oyeron quejas de jovencitas y de sus madres en el salón. Según ha dicho Lady Bridgerton, la madre, no la cuñada, el señor Bridgerton se marchó al campo la semana pasada y desde entonces no se han tenido noticias de él. No se inquieten, aquellas que podrían temer por la salud y bienestar del señor Bridgerton. Lady Bridgerton parecía más molesta que preocupada. El año pasado fueron nada menos que 4 las parejas que fijaron su compromiso después del baile de los Covington, y el año anterior fueron 3. Para gran consternación de Lady Bridgerton, si el baile de los Covington de este año estimula compromisos matrimoniales, su hijo Benedict no se contará entre los novios. Revista de Sociedad de Lady Whistledown, 5 de mayo de 1817. Benedict descubrió muy pronto que una convalecencia larga y alargada tenía sus buenas ventajas. La más evidente era la cantidad y variedad de la muy excelente comida que salía de la cocina de la señora Crabtree. Siempre lo habían alimentado bien en mi cabaña, pero la señora Crabtree se ponía realmente a la altura de las circunstancias cuando alguien estaba confinado en su lecho de enfermo. Y mejor aún, el señor Crabtree se las había arreglado para interceptar los tónicos de la señora Crabtree y reemplazarlos por unas dosis del mejor coñac suyo. Él se bebía obedientemente hasta la última gota, pero la última vez que miró por la ventana le pareció ver que 3 de sus rosales habían muerto, y que presumiblemente era allí donde el señor Crabtree tiraba el tónico. Ese era un triste sacrificio, pero uno que él estaba más que bien dispuesto a hacer después de la última experiencia con el tónico de la señora Crabtree. Otro beneficio de su prolongada permanencia en la cama era el sencillo hecho de poder, por primera vez en muchos años, disfrutar de quietud y tranquilidad. Leía, dibujaba e incluso cerraba los ojos y simplemente soñaba despierto. Y todo eso sin sentirse culpable por desatender otros deberes y quehaceres. Muy pronto llegó a la conclusión de que sería perfectamente feliz llevando una vida de perezoso. Pero la mejor parte de su tiempo de recuperación, con mucho, era Sophie. Ella iba a verle varias veces al día, a veces para huecarle los almohadones, a veces para llevarle comida, y a veces solo para leerle. Él tenía la impresión de que su solicitud se debía a que deseaba sentirse útil y agradecerle con obras el haberla salvado de Philip Cavender. Pero, en realidad, no le importaba mucho el motivo por el cual fuera a verle. Simplemente le agradaba que lo hiciera. Al principio, ella se mostraba callada y reservada, evidentemente para atenerse al criterio general de que a los sirvientes no se los debe ver ni oír. Pero él no aceptaba nada de eso, y con toda intención le entablaba conversación, aunque solo fuera para que no se marchara, o la provocaba y pinchaba simplemente para irritarla, porque le gustaba muchísimo más cuando escupía fuego que cuando se mostraba mansa y sumisa. Lo principal era que le agradaba estar en la misma habitación con ella, ya fuera que estuvieran conversando o ella estuviera pasando las páginas de un libro mientras él miraba por la ventana. Había un algo en ella que hacía que su sola presencia le produjera paz. Un golpe en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Ilusionado, levantó la vista y gritó: «Adelante». Sophie asomó la cabeza y su melena rizada hasta los hombros se agitó ligeramente al rozarse con el marco de la puerta. La señora Crabtree pensó que le gustaría tomar un té de mediodía. ¿Té o té con galletas? Ah,
Con galletas, ¿cómo no? Excelente. ¿Y me acompañará a tomarlo? Ella titubeó, como hacía siempre, pero enseguida asintió, también como hacía siempre. Ya hacía tiempo que había comprendido que no servía de nada discutir con Benedict cuando él estaba resuelto a conseguir algo. Y a Benedict le agradaba eso. Le ha vuelto el color a las mejillas, comentó ella, dejando la bandeja en una mesa cercana. Y ya no se ve tan cansado. Yo diría que muy pronto podrá levantarse. Ah, sí, pronto. Repuso él evasivo. Cada día está más sano, continuó ella. ¿Le parece? Dijo él sonriendo bravamente. Ella detuvo el movimiento de coger la tetera para servir y sonrió irónica. Sí, si no, no se lo habría dicho. Benedict le observó las manos mientras ella servía el té en la taza para él. Sus movimientos tenían una elegancia innata, y servía el té como si estuviese acostumbrada desde la cuna. Estaba claro que el té de la tarde era otra de sus habilidades aprendidas gracias a la generosidad de los empleadores de su madre, o tal vez solo se debía a que había observado atentamente a las damas cuando servían el té. Él había notado que era una mujer muy observadora. Habían realizado este rito con tanta frecuencia que ella no necesitaba preguntarle cómo prefería el té. Ella le pasó la taza con leche y sin azúcar, y luego un plato con galletas y panecillos escogidos. Sírvase una taza, Le dijo él mordisqueando una galleta. y venga a sentarse a mi lado. Ella volvió a titubear. Él ya sabía que lo haría, aun cuando había accedido a acompañarlo, pero él era un hombre paciente, y su paciencia fue recompensada con un suave suspiro cuando ella cogió otra taza de la bandeja. Ella se sirvió la taza, con 2 terrones de azúcar y apenas un chorrito de leche. Fue a sentarse junto a la cama en el sillón de respaldo alto tapizado en terciopelo y miró por encima del borde de la taza mientras bebía un sorbo. ¿No se va a servir galletas? Le preguntó él. Ella negó con la cabeza. Acabo de comer unas recién salidas del horno. Suerte la suya. Siempre son mejores cuando están calientes. Se pulió otra galleta, se sacudió unas pocas migas de la manga y cogió otra. ¿Y cómo ha pasado el día? Desde la última vez que le vi hace 2 horas. Benedict la miró con una expresión que decía que había captado el sarcasmo, pero decidió no contestar. Estuve ayudando a la señora Crabtree en la cocina, explicó ella. Está preparando un estofado de carne para la cena y la ayudé pelando las patatas. Después cogí un libro de su biblioteca y me fui al jardín a leerlo. Sí. ¿Qué leyó? Una novela. ¿Y era buena? Tonta pero romántica. Me gustó. ¿Y anhela romance? El rubor de ella fue instantáneo. Esa es una pregunta muy personal, ¿no cree? Él abrió la boca para contestar algo trivial como valía la pena intentarlo, pero al mirarle la cara, sus mejillas deliciosamente sonrosadas, los ojos bajos, mirándose la falda, le ocurrió algo de lo más extraño. Comprendió que la deseaba de verdad. No habría sabido decir por qué eso lo sorprendía. Claro que la deseaba. Era un hombre de sangre tan roja y caliente como cualquiera, y un hombre no puede pasar un tiempo prolongado con una mujer tan traviesa y adorable como Sophie sin desearla. Demonios, deseaba la mitad de las mujeres que conocía, puramente, de un modo que podría calificarse de baja intensidad, no urgente, pero en ese momento, con esa mujer, el deseo se le hizo urgente. Cambió de posición y arregló los pliegues del edredón. Al cambio de un instante, tuvo que volver a cambiar de posición. ¿Se siente incómoda la cama? Le preguntó Sophie. ¿Necesita que le ahueque los almohadones?
El primer impulso de él fue contestar que sí, agarrarla cuando se inclinara sobre él y entonces seducirla, puesto que estarían, muy convenientemente, en la cama. Pero lo asaltó la sospecha de que ese determinado plan no le resultaría bien con Sophie, de modo que contestó: «Estoy bien». No pudo evitar hacer una mueca al notar que la voz le salió extrañamente temblorosa. Ella estaba mirando sonriente las galletas del plato. «Tal vez una más», dijo. Él apartó el brazo para que ella pudiera acceder fácilmente al plato, el cual estaba apoyado, recordó tardíamente, en su regazo. Verla alargar la mano hacia su ingle, aunque en realidad era hacia el plato con galletas, le produjo cosas raras. En la ingle, para ser exactos. Tuvo una repentina visión de algo cambiando de sitio ahí debajo, y se apresuró a coger el plato, no fuera que perdiera el equilibrio. ¿No le importa si cojo la última? Estupendo, graznó él. Ella cogió una galleta de jengibre del plato y frunció el ceño. Se ve mejor, comentó acercándola a su nariz para respirar su olor. Pero su voz no suena mejor. ¿Le duele la garganta? Benedict se apresuró a beber un poco de té. No, nada. Debí de tragar un poco de polvo. Ah, entonces beba más té. Eso no le molestará mucho rato. Dejó su taza en la bandeja. ¿Quiere que le lea? Sí, exclamó él, arrebujándose el edredón alrededor de la cintura. Igual, a ella se le ocurría retirar el plato tan estratégicamente situado y ¿cómo quedaría él entonces? ¿De veras está bien? Le preguntó ella mirando con más extrañeza que preocupación. Él consiguió hacer una sonrisa tensa. Estoy muy bien. De acuerdo entonces, dijo ella levantándose. ¿Qué le gustaría que le leyera? Ah, cualquier cosa, repuso él con un alegre movimiento de la mano. ¿Poesía? Espléndido. Habría dicho espléndido, aunque ella hubiera ofrecido leerle una disertación sobre la flora de la tundra ártica. Sophie se dirigió a una estantería acondicionada en una hornacina en la pared y estuvo un momento mirando su contenido. ¿Byron? ¿Blake? Blake, contestó él con firmeza. Una hora de las tonterías románticas de Byron lo haría caer por el borde, seguro. Ella sacó un delgado libro de poemas y volvió a sentarse en el sillón, agitando su nada atractiva falda en el movimiento. Benedict frunció el ceño. Hasta ese momento no se había fijado en lo feo que era su vestido. No tan feo como el que le prestara la señora Crabtree, pero ciertamente no estaba diseñado para hacer resaltar lo mejor de una mujer. Debería comprarle un vestido nuevo. Ella no lo aceptaría jamás, lógicamente. Pero, ¿y si por una casualidad se le quemara la ropa que llevaba puesta? Señor Bridgerton. Pero, ¿cómo arreglárselas para quemarle el vestido? Ella no tendría que llevarlo puesto, y eso ya de por sí implicaría una cierta dificultad. ¿Me está escuchando? Le preguntó Sophie. ¿Mm? No me está escuchando. Lo siento, perdone, se me había escapado la mente. Continúe, por favor. Ella empezó de nuevo, y él, con el fin de demostrarle con qué atención la estaba escuchando, fijó la vista en sus labios, y eso resultó ser un tremendo error, porque de pronto lo único que veía era esos labios, y no lograba dejar de pensar en besarla. Entonces comprendió, con la más absoluta certeza, que si uno de ellos no salía de la habitación en los próximos 30 segundos, él iba a hacer algo por lo que le debería 1000 disculpas. Y no era que no planeara seducirla, no, solo que prefería hacerlo con algo más de sutileza. ¡Ay, Dios! Se le escapó.
Sophie lo miró extrañada, y él la comprendió porque el ¡ay Dios! Le salió como un completo idiota. Haría años que no decía esa expresión, si es que la había dicho alguna vez. Demonios, estaba hablando igual que su madre. ¿Pasa algo? Preguntó ella. No, solo que recordé algo, Repuso él, muy estúpidamente, en su opinión. Ella alzó las cejas interrogante. algo que había olvidado. Explicó él. Las cosas que uno recuerda, dijo ella como si estuviera muy divertida. Suelen ser cosas que había olvidado. Él la miró ceñudo. Necesito estar solo un momento, dijo él. Ella se levantó al instante. ¿Faltaría más? Benedict reprimió un gemido. Condenación. Ella parecía dolida. No había sido su intención herir sus sentimientos, solo necesitaba que ella saliera de la habitación para no agarrarla y meterla en la cama. Es un asunto personal. Le explicó con el fin de que ella se sintiera mejor, pero sospechando que lo único que hacía era hacer el tonto. ¡Ah! Exclamó ella como si de pronto entendiera. ¿Quiere que le traiga el orinal? Yo puedo caminar hasta el orinal, replicó él, olvidando que no necesitaba el orinal. Ella asintió y fue a dejar el libro en la mesa. Le dejaré para que se ocupe de sus asuntos. Solo tiene que tirar del cordón cuando me necesite. No la voy a llamar como a una criada, dijo él. Pero es que soy una... No, para mí no lo es. Las palabras le salieron con más dureza de la necesaria, pero él siempre había detestado a los hombres que acosaban a las criadas impotentes. La sola idea de que él pudiera convertirse en uno de esos seres repelentes le producía náuseas. Muy bien, dijo ella en el tono sumiso de una criada, y luego de hacerle una venia, como una criada, se marchó. Él estaba bastante seguro de que eso lo hacía solo para fastidiarlo. En el instante en que ella cerró la puerta, bajó de la cama de un salto y corrió a asomarse por la ventana. Estupendo. Nadie a la vista. Se quitó la bata y se puso un par de calzas, una camisa y una chaqueta. Volvió a mirar por la ventana. Estupendo. Nadie a la vista. Botas, botas, masculló. Paseó la vista por la habitación. ¿Dónde diablos estaban sus botas? No sus botas buenas, el par para ensuciar en el barro. Ah, ahí. Cogió las botas y se las puso. Volvió a la ventana. No había aparecido nadie. Excelente. Pasó una pierna por el alféizar, luego la otra, y se cogió a una larga rama y fuerte de un olmo cercano. El resto fue un fácil número de balancearse avanzando por la rama, llegar al tronco, deslizarse y saltar al suelo, y de allí directo al lago, al muy frío lago, a darse un baño muy frío. Si necesitaba el orinal, podría haberlo dicho. Iba mascullando Sophie. Como si yo nunca hubiera tenido que llevar y traer orinales. Bajó el último peldaño de la escalera, sin saber a qué iba a la planta baja. No tenía nada concreto que hacer ahí. Había bajado simplemente porque no se le ocurrió otra cosa. No entendía por qué él tenía tanta dificultad para tratarla como lo que ella era, una criada. No paraba de insistir en que ella no trabajaba para él y que no tenía que hacer nada para ganarse la manutención en mi cabaña. Y luego, en la misma parrafada, le aseguraba que le encontraría un puesto en la casa de su madre. Si él la trataba como una criada, ella no tendría ninguna dificultad para recordar que era una nadie ilegítima y que él era un miembro de una de las familias más ricas e influyentes de la alta sociedad. Cada vez que él la trataba como a una persona real, y sabía por experiencia que la mayoría de los aristócratas
no trataban a sus criados como nada parecido ni remotamente a una persona real, la hacía recordar el baile de máscaras, cuando por una noche perfecta ella fue una dama elegante, el tipo de mujer que tenía derecho a soñar con un futuro con Benedict Bridgerton. Él actuaba como si ella realmente le cayera bien y disfrutara de su compañía, y tal vez era así, pero eso tenía el efecto más cruel de todos, porque la estaba haciendo amarlo, haciendo creer a una pequeña parte de ella que tenía el derecho a soñar con él, y luego, inevitablemente, tenía que recordar la verdad de la situación, y eso le dolía muchísimo. Ah, ahí está, señorita Sophie. Levantó la vista del suelo, donde había estado siguiendo distraídamente las figuras del parquet, para mirar a la señora Crabtree, que venía bajando la escalera. Buen día, señora Crabtree. ¿Cómo va el estofado? Bien, muy bien, repuso la señora Crabtree, distraída. Nos escasearon un poco las zanahorias, pero creo que va a estar muy sabroso de todos modos. ¿Ha visto al señor Bridgerton? Sophie la miró sorprendida. En su habitación, hace solo un minuto. Pues ahora no está ahí. Creo que quería usar el orinal. La señora Crabtree ni siquiera se sonrojó. Ese era el tipo de cosas que solían hablar los criados acerca de sus empleadores. Bueno, si lo usó, no lo usó. Si sabe lo que quiero decir, la habitación olía fresca como un día de primavera. ¿Y no estaba allí? Preguntó Sophie ceñuda. Ni el pelo. No me imagino dónde podría haber ido. La señora Crabtree se plantó las manos en sus anchas caderas. Yo lo buscaré abajo y usted arriba. Seguro que una de los dos lo encuentra. No me parece buena idea esa, señora Crabtree. Si salió de su habitación, tenía que tener una buena razón. Lo más probable es que no desee que lo encuentren. Pero está enfermo, alegó la señora Crabtree. Sophie reflexionó sobre eso trayendo su imagen a la mente. Su piel tenía un color saludable y no se veía cansado en lo más mínimo. De eso no estoy muy segura, señora Crabtree, dijo al fin. A mí me parece que se finge enfermo a propósito. No sea tonta, bufó la señora Crabtree. El señor Bridgerton jamás haría una cosa así. Yo tampoco lo habría creído, repuso Sophie encogiéndose de hombros. Pero de verdad, ya no parece estar ni un poquito enfermo. Eso es mi tónico, aseguró la señora Crabtree, asintiendo satisfecha. Ya le dije cómo aceleraría su recuperación. Sophie había visto al señor Crabtree vaciar las dosis de tónico en los rosales, y también había visto las consecuencias. No era una vista agradable. ¿Cómo se las arregló para sonreír y asentir? Jamás lo sabría. Bueno, a mí me gustaría saber a dónde fue, dijo la señora Crabtree. No debería estar levantado, y lo sabe. Seguro que no tardará en volver, le aseguró Sophie en tono tranquilizador. Mientras tanto, ¿necesita ayuda en la cocina? No, no, contestó la señora Crabtree negando con la cabeza. Lo único que necesita ese estofado es coserse. Usted es una invitada aquí y no debería tener que mover ni un dedo. No soy una invitada, protestó Sophie. Bueno, ¿qué es entonces? Eso hizo pensar a Sophie. No tengo idea, repuso finalmente. Pero ciertamente no soy una invitada. Una invitada sería... Una invitada sería... Trató de encontrarles algún sentido a sus pensamientos y sentimientos. Supongo que una invitada sería una persona que fuera de la misma clase social, o por lo menos aproximada. Una invitada sería una persona que nunca hubiera tenido que servir a otra, ni fregar suelos, ni vaciar orinales. Una invitada sería...
Cualquier persona a la que el dueño de la casa decide invitar como huésped, replicó la señora Crabtree. Eso es lo bueno de ser el dueño de la casa. Usted puede hacer lo que desee, y debería dejar de menospreciarse. Si el señor Bridgerton ha decidido considerarla huésped en su casa, usted debería aceptar su juicio y pasarlo bien. ¿Cuándo fue la última vez que pudo vivir cómodamente sin tener que romperse los dedos trabajando a cambio? No creo que él me considere una huésped en su casa, musitó Sophie. Si fuera así, habría instalado a una persona que me acompañara para proteger mi reputación. Como si yo fuera a permitir algo incorrecto en mi casa, protestó la señora Crabtree erizada. No, claro que usted no lo permitiría, pero tratándose de la reputación, la apariencia es tan importante como la realidad, y a los ojos de la sociedad, una ama de llaves no cuenta como acompañante, por muy estricta y pura que sea su moralidad. Sí, eso es cierto. Entonces necesita un acompañante, señorita Sophie. No sea tonta. No necesito un acompañante, porque no soy de la clase de él. Además, a nadie le importa que una criada viva y trabaje en la casa de un hombre soltero. Nadie piensa mal de ella, y ciertamente ningún hombre que la considerara para casarse con ella la consideraría deshonrada. Así son las cosas en el mundo, añadió encogiéndose de hombros. Y es evidente que el señor Bridgerton piensa así, lo reconozca o no, porque ni una sola vez ha dicho que es indecoroso que yo esté aquí. Bueno, pues a mí no me gusta, declaró la señora Crabtree. No me gusta nada, nada. Sophie no pudo dejar de sonreír, porque encontraba muy consolador que al ama de llaves le importara. Creo que voy a salir a caminar, siempre que esté usted segura de que no necesita ayuda en la cocina. Y aprovechando, añadió con una sonrisa irónica, que me encuentro en esta rara y nebulosa posición. Puede que no sea una huésped, pero es mi primera vez en muchos años que no soy una criada, y voy a disfrutar de mi tiempo libre mientras pueda. Eso, señorita Sophie, haga eso, dijo la señora Crabtree, dándole una cordial palmadita en el hombro. Y coja alguna flor para mí mientras pasea. Sophie se dirigió a la puerta sonriendo de oreja a oreja. El día estaba precioso, más cálido y soleado de lo que correspondía a la estación, y el aire estaba impregnado con la dulce fragancia de las flores de primavera. Ya no recordaba la última vez que dio un paseo por el simple placer de disfrutar del aire fresco. Benedict le había hablado de una laguna que había en las cercanías. Tal vez podía caminar hacia allá e incluso meter los pies en el agua si se sentía particularmente osada. Miró hacia el cielo y le sonrió al sol. El aire estaba cálido, pero seguro que el agua todavía estaría helada. Solo era comienzos de mayo. De todos modos, sería agradable. Cualquier cosa que representara tiempo de ocio y momentos apacibles y solitarios sería agradable. Con el ceño fruncido se detuvo un momento a observar el horizonte, pensativa. Benedict había dicho que el lago estaba al sur de mi cabaña. ¿A que sí? Si seguía la ruta hacia el sur, se internaría en un trozo de bosque muy denso. Pero bueno, un poco de ejercicio no la mataría. Se adentró en el bosque y fue abriéndose paso saltando por encima de las enormes raíces, apartando las ramas bajas y sintiéndolas golpearle la espalda con despreocupada relajación. Arriba se filtraban débiles rayitos de sol por entre el follaje de la bóveda formada por las copas de los árboles, y cerca del suelo más parecía anochecer que mediodía. Más adelante divisó un claro, el que supuso debía ser la laguna. Cuando ya estaba cerca, vio el brillo del sol en el agua, y exhaló un largo suspiro de satisfacción, feliz por no haber errado el camino. Pero al acercarse más, oyó un ruido de chapoteos, y con igual cantidad de terror y curiosidad, comprendió que no estaba sola.
Solo estaba a unos 5 o 6 palmos de la orilla del lago, donde la vería fácilmente cualquiera que estuviera en el agua, de modo que se aplastó detrás de un tronco de un enorme roble. Si tuviera un solo hueso sensato en el cuerpo, se daría media vuelta y volvería a la casa, pero no pudo evitar asomar la cabeza para ver quién podía ser la persona tan loca que se metía a bañarse en el lago cuando aún no empezaba la estación de calor. Lenta y sigilosamente, salió de detrás del árbol y avanzó un poco, procurando mantenerse lo más oculta posible, y vio un hombre desnudo. Un hombre des... ¿Benedict?